Artistas, una especie con muchas variantes. Cuando digo muchas, son muchas. Eso significa que hay algunos que no son tan agradables o algunos que ni siquiera se les puede considerar artistas. Así que para este video, y solo para este video, vamos a categorizar a ciertos artistas en 3 tipos de artistas, los cuales yo considero, a mi opinión, que son los que peor caen. Así que empecemos. Este será un video cortito, así que presta atención. Número 1. Los envidiosos. Estos individuos se caracterizan por hacer comentarios de este estilo a otros artistas, demeritando el esfuerzo y el progreso del artista. Te aseguro que si vas ahorita mismo a algún TikTok del artista que quieras, podrás encontrar este tipo de comentarios. ¿Cuál es la necesidad de hacer menos el trabajo de otros, intentando tener validación de los demás a la fuerza? Y puede que sea cierto lo que diga tu comentario, pero este tipo de comentarios puede afectar al artista. Piensa qué pasaría si fueras tú la persona que recibe este tipo de comentarios. Está bien sentir envidia a veces, a todos nos pasa, pero el que haces con ese sentimiento es lo que hace la diferencia. Así que si eres ese tipo de artista, diría que aprovecharas esa envidia que tienes por dentro, que al parecer es bastante, para mejorar y no para hatear. Valora más tu trabajo, no necesitas validación de los demás para saber que tu trabajo es bueno. Terminado con los envidiosos, vamos con el número 2. Este es uno que creo que todos odiamos, sin excepción, y son los ladrones, copiones, bandidos. No se me ocurren más sinónimos. El caso, esta especie de artistas, si es que se les puede llamar así, se dedican a descargar dibujos de otros artistas y publicarlos diciendo que son suyos. Incluso hay algunos que van más allá y eliminan la firma del artista. Y ahora han evolucionado. Ahora usan el contenido de IA diciendo que los dibujaron ellos. El problema no es que uses IA, el problema es que no le des crédito a la IA y digas que tú lo hiciste. Mi consejo para estas personas es que no lo hagan, simplemente eso. Créanme, aprender a dibujar y hacer las cosas por ti mismo es mucho más satisfactorio que solo robar a otros artistas. Vamos con el último, el excusas. Este individuo se caracteriza por sacar excusas para todo. Da igual que le digas, simplemente tendrá una excusa que usar. Es que necesito los materiales para dibujar bien. No, con lápiz y papel basta, incluso con tu dedo y algo que manche ya está. Y sí, hay veces hay muchas limitaciones, pero haz lo mejor que puedas sin importar qué tienes y qué no. Si no puedes cambiar tu situación por el momento, haz lo mejor que puedas con los recursos que tengas a la mano. Estos fueron los tipos de artistas que peor me caen a mí. Existen estilos de dibujo, etcétera, que no me agradan, pero eso es un tema para otro video. Además de que es algo muy subjetivo y personal. Así que para extender un poco este video, les pregunté a ustedes en el servidor de Discord del canal, link en la descripción, que me dijeran qué tipos de artistas les caen mal. Así que veamos qué dijeron. No es mi caso, pero muchos odian a los artistas que dibujan a todos sus personajes con la misma cara. Odio me parece una palabra muy fuerte para estos artistas. Si es cierto que dibujar la misma cara para todos tus personajes no ayuda mucho a tu arte. En mi caso serían los que dibujan mal a propósito, como los personajes de Pop Team Epic. Aquí creo que igual es el propósito del artista, que sean dibujos turbios, supongo. Los que se quejan o se enojan cuando le dan recomendaciones o opinión sobre mejorar su dibujo. Es verdad, los artistas que no aceptan las críticas son bastante molestos. Obvio, también depende de la crítica, a veces ni críticas son. Los que hacen estos cómics quejándose de las nuevas generaciones o cosas que no les gusta, como el teléfono, no sé leer. Como el teléfono es malo. Es verdad que las personas que critican el arte digital, o viceversa, las que critican el tradicional por el nivel de complejidad, a mi parecer ambos tienen sus pros y contras. Personalmente me gusta dibujar en las dos formas, así que la verdad no entiendo por qué hay tanto hate entre artistas tradicionales y digitales. En fin, mucho odio por este video. Así que comenta qué tipo de artista es el que peor te cae. Y suscríbete, subiré videos constantemente, creo. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, también dale like. Bye.